Són dies per ser responsables cívicament i no eixir al carrer. Ens acompanyem? Oci a casa. Cada dia, matí i vesprada, una nova proposta a les xarxes socials de l'Ajuntament per part dels diferents serveis municipals. Pots participar? Puja al teu perfil la teua proposta, etiqueta'ns i usa el hashtag #OciACasaPicassent. Compartint totes i tots este temps de quarantena. Fem poble. Tot anirà bé. Oci a casa, Ajuntament de Picassent. Necesitamos 9 rollos de papel higiénico y uno de papel de cocina. También necesitamos una base de cartón y folios, unas cuantas revistas, pinturas, pinceles y papel para decorar, y tijeras, pegamento, lápiz y celo. Para empezar, cogeremos la base y la dividiremos por la mitad. Luego la marcaremos con unas tijeras para poder doblarlas. Con un poco de agua y pintura pasamos a pintar la base. Dejamos secar la base y cogemos los 9 rollos de papel. 4 los taparemos por los dos lados, 5 solo por uno, y el rollo de papel de cocina lo dividiremos en 2. Para poder tapar los laterales cogeremos un folio y seguiremos los pasos a seguir en la imagen. Una vez hemos hecho un lateral de todos los rollos, cogeremos los 4 que debemos tapar por los dos lados y les haremos un pequeño cuadrado, siguiendo la imagen. Luego, tapamos los dos laterales. Apartamos los otros 5 rollos y cogemos el rollo grande para poder dividirlo. Luego podemos pasar a pintar o decorar todos los tubos. Cuando ya tenemos pintados y decorados todos los rollos, pasamos a montar nuestro organizador. Una de mis ideas es que para poder coger mejor todos los materiales, hagamos una pequeña rampa en el centro. Para ello, seguiremos los siguientes pasos. Para conseguir este efecto cogeremos papel de revista y haremos bolas. Las compactaremos con celo y acabaremos juntando 4 bolas de modo que podamos pegarla a la base. Para que no quede mal a simple vista, cogeremos un folio y lo moldearemos de tal forma que hagan unos pequeños escalones para que no se vea el papel de revista. Para que no quede mal, recortaremos el papel que tapa la revista por los laterales y por abajo. Luego pegaremos bien este papel a la base para poder poner encima los rollos. Una vez dada esta idea, podemos montar nuestro organizador como más nos guste. Yo he decidido pegar los 4 rollos de la izquierda y los 3 de la derecha para poder crear en el centro un efecto rampa.